vamos a pasar a ver las actividades y un repaso de lo que sería la distribución normal. Ahí era la actividad 21. Nos dice que una empresa constructora que cuenta con 7.000 obreros conoce que su salario sigue una distribución normal, con un promedio o una media igual a 380 pesos y una desviación estándar igual a 70. Y desea saber cuántos trabajadores ganan a menos de 296, más de 320, entre 240 y 420 pesos. Entonces veamos aquí. ¿Qué nos está diciendo? Es que la variable de interés son los salarios de esta empresa constructora. Nos dice además que esos salarios, que nos representamos como la variable X, se distribuyen normal con una media de 380 y una desviación de 70. Y nos da la información de que en esa empresa hay 7.000 obreros. Entonces ya podemos graficar o saber que el comportamiento de los salarios, si nosotros hemos hecho un histograma, por ejemplo, que tiene esta forma simétrica y que tiene este comportamiento normal. Entonces, a partir de esa información es que nosotros podemos ir calculando los distintos ítems que nos está pidiendo. Entonces, por un lado tenemos que calcular la probabilidad de que los salarios sean menores a 296, y una vez que hemos calculado esa probabilidad, como nos pide la cantidad, calcular la cantidad de operarios cuyos salarios van a ser menores a 296, tenemos que multiplicar esa probabilidad por la cantidad de operarios que tiene esa empresa. Entonces, una de las alternativas que nosotros hacemos, o lo que nos está pidiendo, por un lado, la probabilidad sería el área bajo esta curva, en donde tenemos aquí 296, acá está centrado en 380, que era el promedio, y nos está pidiendo esta área bajo la curva que está sombreada de color rosa. Acá tenemos expresada una variable X, que tiene este comportamiento, ¿no es cierto?, normal, y tendríamos que integrar la función anterior, que teníamos aquí, evaluando mu y sigma en sus valores según los datos que nos da, y una vez que integremos hasta el valor que nos está pidiendo, que es 296, podemos encontrar la probabilidad. Otra alternativa es llevar esta variable X, que está expresada en pesos de salario, llevarlas a unidades Z, que son unidades de desvío estándar. Recordando que estandarizar significa tomar el valor que asume la variable, restarle su media y dividirla por su desviación. Entonces, de esa manera, Z se va a distribuir normal con media 0 y desviación 1. Entonces, podemos calcularlo de esta manera. Decimos la probabilidad de que Z sea menor a el valor de X, que era 296, menos su media, que era 380, dividida su desviación, nos va a dar un valor de Z. El valor de Z aquí es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque el valor de X es menor al valor promedio. Fíjense que el promedio está aquí y el valor de interés, 296, está aquí. Y acá tenemos una variable Z expresada en unidades de desvío estándar. Estábamos diciendo que acá tenemos cuántos desvíos estándar es. Bueno, es el valor de Z equivale a menos 1,2, o sea, está a 1,2 desvíos hacia la izquierda del valor promedio de esta variable estandarizada. Entonces, esto lo podemos buscar en cualquier software que calcule probabilidades para la distribución normal, y eso nos da 0,1151, que ya lo vamos a ver cómo lo hacemos también con el Infostat. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que lo que nos está pidiendo, que es la cantidad de operarios cuyos salarios son menores a 296, lo vamos a representar por la letra C. El N dijimos que era la cantidad de operarios que trabajaban en esa empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Como la probabilidad de que ganen menos de 296 pesos por N, que era el total, y eso nos va a dar 806. ¿Sí? Esto va a cambiar un poquito dependiendo de la cantidad de decimales que uno use. Entonces, podemos concluir que la cantidad de operarios cuyos salarios son menores a 296 son 806 operarios. Bien, ¿cómo lo hacemos con Infostat? Bueno, en Infostat, si ustedes se fijan, cuando buscan la distribución normal, les dice, ¿no es cierto?, que el parámetro es la media y la varianza. Por defecto, ustedes lo tienen expresados en términos de Z, ¿no? O sea, porque tienen Z con una media de 0 y aquí tienen una varianza. Entonces nosotros les ponemos acá el dato que nos había dado, que era menos 1,2, que era el valor de Z que ya habíamos estandarizado. Y eso sería la probabilidad, 0,1151. B, dice calcular la cantidad de operarios cuyos salarios son mayores a 320. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer?
X era 320 menos su promedio dividido su desviación, eso también nos va a dar un Z negativo. Ahí tienen que tener cuidado también si el Z es positivo o negativo para poder ingresarlo aquí, ¿sí? Entonces tenemos que la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0,86, lo podemos ver directamente cuando ponemos acá, si esto es Z, queda en 0 y 1, acá hay que tener cuidado de poner menos 0,86, que si no, les va a dar el de 0,86 positivo. De cualquiera de las formas lo pueden calcular. Con X le puede llegar a dar una pequeña variación, ¿sí? Que tienen, ¿se acuerdan que el promedio era 380 y acá hay que tener cuidado con la varianza, 4.900? Entonces ustedes tienen que fijarse la probabilidad de que X sea mayor a 320, la probabilidad de que sea mayor a un Z mayor a menos 0,86 va a ser 0,8051. Como nos pide la cantidad de operarios, lo multiplicamos por 7.000 y eso nos da que la cantidad de obreros que ganan más de 320 pesos es 5.636. Después le pide calcular la cantidad de operarios cuyos salarios están entre 240 y 420. Tenemos entonces la opción de nuevo de estandarizarlos, entonces nos da la probabilidad de que Z esté entre menos 2 y menos 57. Acá lo tienen en términos de X, acá lo tienen en términos de Z. O sea que tienen que recordar que si usan la aplicación, tienen que tener cuidado si usan el valor de Z o si usan el valor de X. En términos de Z, dijimos gráfica lo que acumule hasta 0,57, que sería todo el área bajo la curva hasta este punto, y le resto lo que acumule hasta menos 2. Y esa sería el área que yo estoy interesado. Entonces, lo que acumule hasta 0,57 positivo es 0,7157, menos lo que acumulo hasta menos 2 es 0,02275. Eso me da 0,6929. Lo multiplico por 7.000 y me da los 4.850 empleados que estarían ganando entre los 240 y los 420 pesos. Acá lo tienen también directamente con la calculadora de 0,57. Entonces, bueno, vamos ahora a la actividad número 23. Si se corta, recuerden que entramos al mismo link y después irían las consultas que ustedes tengan. Bueno, entonces en la actividad 23 dice que el puntaje obtenido en una prueba de aptitud para determinado trabajo sigue una distribución normal con sigma de 10 puntos, sabiendo que la probabilidad de que la variable puntaje asuma un valor mayor a 95 es de 0,1151. Se pide que encuentre la probabilidad de distintas alternativas, que el puntaje sea menor a 75, que sea mayor a 80, o que el puntaje asuma valores entre 73 y 93 puntos. Pero si ustedes se fijan entonces, veamos la información que nos brinda. Por un lado nos dice, por los datos nos dice que la variable de interés, justamente la variable X, es el puntaje obtenido en una prueba de aptitud. Nos dice que esa variable, que es el puntaje obtenido en la prueba de aptitud, se distribuye normal con una media, que no nos da el dato, y una desviación de 10. Entonces, por lo tanto, la incógnita primera es uno de los parámetros de la distribución, que es la media. Pero nos da otro dato, que es importante, que es la probabilidad de que X sea mayor a 95. Y nos dice que es 0,1151. Por lo tanto, me está dando la información de que esta área bajo la curva, que está centrada en su valor promedio, que es el que tenemos que determinar cuál es de 0,1151. Y eso nos tiene que servir para poder determinar cuál es la media. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, a partir de los datos que tenemos, es calcular cuál es el valor de la media. ¿Cómo vamos a hacer entonces? A nosotros nos da la probabilidad de que la variable puntaje obtenido sea mayor a 95 es de 0,1151. Entonces tenemos que ver o expresarlo en términos de desvío estándar. ¿Para qué? Para encontrar ese valor de Z que hace que la probabilidad de que Z sea mayor a ese valor sea 0,1151. Una vez que nosotros encontremos cuál es ese valor de Z, vamos a poder despejar